Soluciones, con Raúl de Tapia. Más soluciones que fíjense, hoy pongo la mirada, Raúl de Tapia, muy buenas tardes. Buenas tardes. En un ciudadano que recicla sus envases, es un ciudadano claramente activo, que lo que estamos haciendo, porque lo somos y lo demuestran las cifras, los datos y los reconocimientos que hay en esta ciudad de cómo respondemos la población, contribuimos de una forma consciente y responsable al bienestar común de todos. Y esto también forma parte de ese concepto que nos trajo hasta aquí, con el que siempre estaremos abundando, que es la economía circular en el reciclaje, en los residuos. Sí, fíjate, hemos perdido el concepto de la educación cívica, de decir que una persona es cívica, ¿no? Que va en bien de la ciudad, ¿no? El bien común. De toda la ciudadanía. Y me parece genial, ¿no?, el que personalicemos con todos los vecinos que contribuyen. Pues la sección de Más Soluciones hoy vamos a tratar un tema, Raúl, que forma parte de nuestro día a día precisamente, que tiene que ver con nada más y nada menos que las bolsitas de plástico. Omnipresentes, es alucinante la capacidad o el don de ubicuidad que tienen, ¿no? Pueden estar en cualquier lado. Y yo creo que por eso es muy importante también entender cómo funciona todo el tema de los contenedores, entenderlo bien, y cómo funciona el CTR, el Centro de Tratamiento de Residuos, porque ayuda a ser más cívicos también. Hay que ver lo que metemos en las bolsas, todo aquello que compramos, fundamentalmente lo relacionado con la alimentación. Y esto es lo que queremos que hoy nos cuentes, Raúl, que nos digas de nuevo, volviendo a los números, ¿por qué no nos imaginamos el número de bolsas de plástico que se consumen en España al año? Porque yo creo que son cifras que se nos escapan. Fíjate, hasta el 2017, que es hace 8 años, hace nada, en España consumíamos o se distribuían más de 11.000 millones de bolsas de plástico al año. 11.000 millones, que es una locura. Y en 2023 cae a unos 7.000 millones. Esto hace una cifra a día de hoy de 150 bolsas por persona y año, aun cuando hace 8 años, como te decía, eran 300, era el doble, pero que es una cifra descomunal. Pues fíjate, lo desconocía, es muy llamativo. Sí, imaginaba que algo habría ocurrido, pero no. Ahora con las cifras que nos das, los datos concretos, no imaginaba que pudiera incluso llegar casi hasta una reducción de la mitad en tan solo un periodo de 8 años, porque los hábitos hacen costumbre y levantar las costumbres y los hábitos cuesta muchísimo. Pero aquí vemos esa capacidad también plástica, ¿no?, de los ciudadanos flexibles. De nuevo, volvemos a los números, porque es muy llamativo que ese descenso de bolsas sea de la reducción de casi el 50%. ¿Y tú qué dirías? ¿A qué se debe? Pues fíjate, que hayamos conseguido esto. En 2018 se prohíbe entregar de manera gratuita bolsas de plástico en supermercados y demás establecimientos, ¿no? Y ese pequeño incentivo que tenemos que pagar, que es unos céntimos por la bolsa, que tú fíjate, muchas veces vas a la compra y te dan 3 céntimos de vuelta y ni siquiera los coges por no perder las monedillas en el monedero. Pues ese mínimo gasto ha ejercido un efecto disuasorio absoluto y ha hecho que baje a la mitad el consumo de bolsas. También en 2020 prohíben la entrada de las bolsas, que son muy finitas y que se fragmentan mucho. Además ya tienen que tener un 50% de reciclado. Y a partir de 2021 ya no podemos tener bolsas de estas finitas de un solo uso que decimos que no sean compostables. Pues creo que es el momento de que, por favor, nos ilustres acerca de qué están hechas las bolsas compostables, porque a veces vienen en algunas bolsas, viene descrito, pero con una longitud de la palabra, que casi de la letra, que casi es difícil de hacer lectura. Sí. Mínima, o que te viene el compuesto químico que tampoco lo interpretas, ¿no? La mayor parte es almidón vegetal. Almidón de maíz, de patata o de tapioca, fundamentalmente va a ser maíz y patata, que otras veces se mezclan también con otros componentes de origen vegetal, porque al final la bolsa se tiene que descomponer, pero tiene que ser también, digamos, resistente y un poco flexible, ¿no? Para que lo que vayas a colocar dentro pues no lo pierdas por el camino, ¿no? Tenga recorrido.
Y es curioso porque, y esto me parece muy importante, dada la visibilidad que queremos tener del centro de tratamiento de residuos. Todas las bolsas elaboradas con plástico reciclado, que ahora es una gran parte de las que tenemos, proceden de otros envases de plástico. Es decir, todas esas botellas, las bolsas usadas, los films estos con los que envolvemos la comida, las bolsas desechadas, envases relacionados con el embalaje de productos, todo eso nos vuelve otra vez, por esta cadena de la economía circular, por toda esta cadena del reciclado, nos vuelve otra vez a través de esas bolsas que tenemos en el día a día. De ahí la importancia que le damos siempre a que cada residuo vaya a su contenedor y que tengamos muy en cuenta esa instalación que es el STR, que nos permite convertir los residuos en otras materias primas que volvemos otra vez a utilizar. ¿Cómo está pensado, verdad? ¿Cómo está registrado para que vuelva todo a su sitio y se produzca el equilibrio? Raúl, es verdad que hemos descendido, no sabía estas cifras, me alegro mucho de poderlo compartir hoy también aquí en este espacio con los oyentes, con ustedes, pero es verdad que en este cambio de hábitos se ha introducido otro que se percibe en la utilización de muchos ciudadanos que llevan bolsas de tela o bolsas reutilizables a sus compras, ¿no? En general. Esta es una costumbre que ya la tuvimos hace muchos años. Nuestros mayores la aplicaban y nos las daban para que las conociéramos. Es decir, se nos ocurría difícilmente coger una bolsa, llevábamos las bolsas de nuestra propia casa. Imagino que esto se ha cambiado también por cierta comodidad, ¿no? El hecho de llevar una bolsa que no sea de tirar, usar y tirar, ¿no? Sí, el cambiar las bolsas de un uso, de muy pocos usos, por las bolsas de tela es un cambio tremendo. Y fíjate lo que estás comentando, que es que no hace tanto. O sea, yo recuerdo en mi casa el cerillo, la redecilla con la que se iba a la compra, ¿no? No somos tan mayores, ¿eh? No, yo creo que esto es una habitualidad en todas las casas. Y de repente entran estas bolsas de tela que tienen distintos componentes y que empiezan a sustituir todo ese mal uso del plástico, ¿no? Y esas bolsas encima, una gran parte de ellas forman parte de los regalos institucionales o de empresas o de ONGs, ¿no? Y es muy, muy, muy importante el que también pensemos a la hora de encargar esas bolsas, si somos una entidad, que busquemos que sean bolsas fundamentalmente de cáñamo, también pueden ser de lino o de algodón. Y digo cáñamo o lino fundamentalmente porque son cultivos que exigen muy poca agua y no solo nos tenemos que preocupar de que la bolsa la podamos utilizar muchas veces, que no estemos generando un plástico innecesario, sino que la materia nueva prima que viene a sustituir el plástico tampoco esté generando problemas. Que sea reutilizable. Y que, bueno, pues como me permitirá coloquialmente decir a los oyentes, Raúl, no desentone, ¿no? No con esto que estamos, por otro lado, tratando de hacer y de revertir los propios ciudadanos. Y cuando estas bolsas, Raúl, no terminan donde deberían, acaban casi en cualquier sitio por efecto del viento, ahí, ¿qué pasa? Porque uno no tiene más que darse una vuelta todos los domingos por el rastro. Y no sé si eso sería posible de limitar, pero aún con la limpieza, los servicios de limpieza, te encuentras con muchas bolsas volando de pronto, ¿no? Las bolsas son, perdón el juego de palabras, son muy volátiles, ¿no? Es decir, que vuelan con facilidad, tienen muy poco peso, claro, y terminan en cualquier espacio. Yo creo que cada vez que vamos por un pueblo, por la propia ciudad o por el monte, te encuentras bolsas muchas veces de manera demasiado frecuente, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que acaban en el río, porque al margen de desvirtuar la imagen no solo del Tormes, sino de cualquier río, ¿no?, de la provincia, están generando problemas que muchas veces se nos hacen invisibles. Y uno de estos grandes problemas se genera sobre las aves, aunque te parezca curioso. ¿Y por qué las aves? Las aves utilizan todo tipo de materiales, ya sean naturales o artificiales. Ellos no distinguen. Y si ven que una bolsa la pueden utilizar, la van a emplear. ¿Y en qué? ¿Y cómo es posible que un ave pueda utilizar una bolsa? No está dentro de su, entiendo, de su registro ancestral, ¿no? Pues a nosotros, los biólogos y a los naturalistas, nos sorprende la inteligencia de las aves. Fíjate que a día de hoy las están utilizando como materiales para la construcción de los nidos, como relleno del interior del nido. Antes utilizaban, pues a lo mejor lana de oveja, utilizaban semillas algodonosas, utilizaban otros tipos, digamos, de materiales que encontraban en el campo, pero es tremendamente frecuente encontrarse en los nidos de cigüeñas o de milanos bolsas que forman parte de ese relleno y que forman parte de su construcción. ¿Y esto para los polluelos que habitualmente están en los nidos, cómo llega? No sé si son capaces de
de cómo las aves adultas manejarlo igualmente, ¿no? El problema de los plásticos en los nidos es que al final están en contacto directo con un microplástico, porque esos plásticos se van a descomponer, ese plástico lo va a ingerir el ave, y con los daños consecuentes que tiene el tener plásticos dentro del cuerpo. Y en algunas ocasiones, fíjate, en el caso de las oropéndolas, que han llegado a sustituir los materiales que utilizaban de cortezas y de fibras vegetales para hacer el nido, ahora utilizan las bolsas enteras para tener dentro los pollos, y eso lo que provoca es un sobrecalentamiento del nido que es tremendo. Así que vuelvo a repetir lo importante de que no todos los residuos, pero los plásticos que vayan al CTR o al destinatario, en este caso, necesario. Nos ponías un ejemplo, recuerdo, en el primero de los espacios que acometimos, donde una persona con edad avanzada ya cada día cargaba para depositar en los contenedores. Es verdad que cada vez más, si uno se para a observar, se da cuenta de que hay personas que cuando se encuentran con residuos plásticos que no tienen nada que ver con nada consumido por su parte, sino que lo encuentran, lo recogen. Esto la verdad es que dan ganas a veces de pararse a decirle a la persona gracias, ¿no? Gracias por ese civismo que va más allá de lo que se nos pide, ¿no? Yo no me corto un pelo, con perdón, de darle las gracias. Muchas veces me he encontrado con gente, o que te encuentras con alguien que va por el monte y ha recogido basura, ¿no? Y ves que la lleva en una bolsa, y decirle, oye, gracias, ¿sabes? Ya está, o sea, no va a ningún lado, pero yo creo que todo el mundo se va más satisfecho, ¿no? Con ese reconocimiento. Es una manera de reconocernos. Increíble lo que nos has contado hoy, Raúl, sobre el impacto de las bolsas en las aves, y nos quedamos desde luego con intriga hasta la semana próxima, hasta la semana que viene, con este comportamiento de las oropéndolas, porque me has dejado ahí descolocada. En esta sección de Más Soluciones aprendemos sobre todo aquello que podemos hacer en nuestro día a día para mejorar nuestros hábitos y para mantener aquellos que son positivos y que ya no son propios porque los hemos adquirido. Así que gracias y hasta la próxima semana. Nada, como siempre, gracias a GESA, a FCC y al CTR por alentarnos en este espacio.